Buenas tardes, soy Rafael Andreu, es viernes 14 de septiembre, son 7 de la noche y estamos transmitiendo completamente en vivo, en esta ocasión desde el Hospital Ángeles Lomas, con nuestro primer invitado, el doctor Vicente Alarcón Acosta. Señores, es un gusto para mí estar hoy con ustedes en esta primera transmisión de su programa, Cafeteando con la Salud. Pero no solo en esta primera transmisión de su programa, también de su canal. Primer programa, primer capítulo, primer minuto en vivo, al aire de este canal Salud y Bienestar.tv. Un esfuerzo del Grupo Andreu en su división Mercadotecnia, Andreu Marketing, con toda la intención de acercarnos hacia ustedes, gente que está necesitando ayuda o gente que está buscando información para poderse atender con un doctor, mostrándoles el lado humano de los doctores, de aquellos dioses que nos pintaban antes nuestros abuelos y nuestros padres. Vamos a romper esa barrera y vamos a acercarnos al lado humano de los médicos, a darnos cuenta sobre todo en aquellos que a veces tienen la vida de nosotros en sus manos, que también son gente y son gente sensible. Sean bienvenidos y vamos a dar inicio. Vamos a unos breves comerciales y regresamos. Gracias. Hace unas horas en el equipo de trabajo que está haciendo posible esta transmisión que por qué nos estábamos cargando hacia el lado americano, por qué hacia la comunidad hispana en Estados Unidos, por qué haber creado este programa. Incluso en el camino hacia acá, hacia el hospital, venía yo platicando con uno de los colaboradores y me surgía la duda del por qué transmitir el programa en español a la Unión Americana. Tuve la fortuna de vivir 6 años en Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, y me tocó vivir en carne propia lo caro que es la atención médica en Estados Unidos, lo difícil que es que te atiendan en Estados Unidos y la falta de clínica que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos tú llegas a un hospital con un dolor de cabeza, de inmediato te internan, de inmediato te suben a un piso y empieza el estudio de laboratorio a diestra y siniestra. No existe esa clínica que sí existe en México. Esa atención, ese cálculo médico, esa experiencia que me atrevo a decir tenemos en México. Cada uno de esos estudios es carísimo y si bien por ley en cada uno de los estados tú podías recibir la atención médica y después acomodar tus pagos en diversos pagos, valga la redundancia, quedabas endrogadísimo. Me tocó ver cómo muchas familias mexicanas o muchas familias hispanas tenían que a veces deshacerse de sus coches para no caer en la mora y así perder sus créditos. Recuerden que en Estados Unidos, y ustedes televidentes americanos que nos están haciendo el favor de vernos, pues dependen del buen crédito. Entonces muchos de ellos de repente desesperados decían, bueno, me voy a ir a atender a mi tierra, ¿no? Algunos con papeles, otros sin papeles. Algunas segundas, terceras generaciones venían en avanzada y llegaban de repente a una ciudad o a un país extraño buscando un médico, y a buscarlo en el directorio y a buscarlo en internet y a ver de dónde caramba se encontraban un buen doctor, siempre jugándose el volado de que durante esa atención encontraran a un buen médico o encontraran a un charlatán. La intención de este programa es precisamente mostrarles a los buenos doctores, a doctores reconocidos, a doctores que de entrada para que participen en este programa tienen que ser certificados, calificados y con un buen nombre en este país, México. Pero también les quiero mostrar el lado humano, para que sea decisión de ustedes cuál es el que más clic les hace, ¿no? Y con cuáles se van a sentir más cómodos. No dejamos de ser latinos.
y somos mucho de percepción, y somos mucho de conocer al médico con el que nos vamos a poner a tratar nuestro mal. Señores, de nuevo bienvenidos. Por favor, cada viernes en este canal salud-y-bienestar.tv a las 7 de la noche, transmitiendo en vivo y descargable los 365 días del año, las 24 horas del día. Muchas gracias, vamos a un corte y regresamos en lleno con nuestro invitado del día de hoy. Conociendo más de cerca a esos que yo les llamo dioses, o porque así me lo inculcó mi mamá, mi abuelita, pero quiero conocer el lado humano del doctor. Quiero saber realmente qué doctor me inspira confianza, en qué doctor me voy a poner en sus manos. El día de hoy tenemos la suerte, y de verdad le agradezco mucho al doctor Vicente Alarcón Acosta, uno de los mejores cirujanos que hay en México, el habernos dado este espacio. Estamos transmitiendo desde uno de los mejores hospitales de México, el Hospital Ángeles Lomas, desde el consultorio del doctor. Y bueno, pues doctor, buenas noches, bienvenido. Gracias, Rafael, por la invitación. Buenas noches a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Estamos completamente en vivo, quiero mencionarlo, doc. Viernes 14 de septiembre, son las 7:14 de la noche, desde este su canal, salud-y-bienestar.tv, en su programa, Cafeteando con la Salud. Y doctor, quisiera preguntarte primero, ¿cuál es tu especialidad? Soy cirujano general, especialista en cirugía laparoscópica y enfocado mucho a la cirugía bariátrica, la cirugía de obesidad. ¿Por qué estudiar medicina, doctor? Bueno, yo creo que es una respuesta que cada doctor te lo podrá contestar de acuerdo a su perspectiva de vida, ¿no? Que es como yo lo veo, y bueno, eso también me he enfocado mucho a las especialidades y demás. Pero es una pregunta que nos hacen los maestros cuando estamos en los inicios de la carrera, y tengo una respuesta que él nos daba, ¿no? Es que todos decíamos que era porque queríamos ayudar a la gente y demás, y él con una sonrisa nos decía, si quieres ayudar a la gente, tapa los baches, también vas a ayudar a la gente, ¿no? Entonces yo creo que va un poquito más allá, es una carrera de humanismo puro, en el que estamos lidiando con el dolor humano, ¿no? Y bueno, eso hace que la relación que tú tengas con tus pacientes sea muy especial y que te llena de una satisfacción que yo en lo personal no veo que por lo menos en mí pudiera estar cubierta con alguna otra profesión. Tenemos carreras como abogados, tenemos carreras como arquitectos, tenemos carreras como ingenieros, en las que el periodo de estudio va entre los 18 y los 20, 22 años, aquellos que ya hasta tienen alguna maestría, alguna especialidad. En el caso de ustedes, televidentes de la Unión Americana, que es la mayoría de los que están enlazados en este momento, y de nuevo muchas gracias por el beneficio de su tiempo y por estar acompañándonos. ¿Por qué entonces estudiar medicina si me voy a llevar no 18, no 20, no 22, a lo mejor 30, 35 y toda la vida voy a estar estudiando? Yo recuerdo, porque tengo un hermano que es doctor, que decía que después de la carrera, de ese periodo en el que usted abogado ya está litigando, usted arquitecto está construyendo casas, el doctor apenas entra en algo que le llaman internado, ¿no? Así es. Y que además también decía, no duermo, no como, no siento, no vivo, no respiro, porque soy el chalán de todos los médicos que ya están en el hospital. ¿Por qué, doctor, una carrera tan difícil? Yo creo que es algo que estructuralmente está diseñada para eso. A lo que te vas a enfrentar, el tratamiento de pacientes y de personas que están pasando por un proceso de sufrimiento, de algún tipo de dolor que les aqueja,
requiere de una verdadera vocación. Y esa vocación, si no está verdaderamente sembrada en ti, lo vas a abandonar. Es demasiado fuerte, digamos, esa prueba, que si no te apasiona desde muy adentro de tu ser, lo vas a dejar y vas a preferir que esos años que invertiste, bueno, pues los das como una buena experiencia, pero pues te vas a arquitectura o a diseño o a alguna otra profesión en donde no sea tanta la exigencia desde el punto de vista personal, porque eso es lo que va a ser tu vida. Yo tuve la oportunidad de platicar con el doctor, obviamente antes del programa. El doctor no viene de un papá médico, el doctor viene de un papá industrial, si no recuerdo. Es correcto. Yo recuerdo que cuando yo le comentaba a mi papá, que también es industrial, voy a estudiar mi primera carrera, que fue turismo, él me decía, vas a terminar vendiendo seguros, hijo. No quiero imaginarme lo que te dijo un industrial cuando le dijiste que ibas a ser doctor. Fíjate que en eso sí tengo la suerte de siempre haber contado con el apoyo de mi padre. Él tuvo una fábrica que fue muy próspera en su momento, y yo dudé en estudiar ingeniería química precisamente para desarrollar lo que él ya tenía, ¿no? Finalmente tenía la mesa puesta, ya era mucho más sencillo el entrar ahí, y además como hijo del dueño y demás, como la alfombra roja puesta, ¿no? Pero no era lo que a mí me apasionaba. Y él una vez muy serio me dijo, si vas a estudiar ingeniería química por eso, por favor no lo hagas. Haz lo que tú quieras hacer el resto de tu vida. Y gracias a Dios, a pesar de que en mi caso fue a muy temprana edad, yo entré a la carrera a los 17 años, elegí, bueno, la mejor para mí, ¿no? Definitivamente fue una buena elección. Sin duda, en este primer segmento, con lo que me quedo es con que estoy platicando con un profesional de la salud, no solo experimentado, no solo con mucha experiencia, a pesar de su juventud, sino también con una verdadera vocación. Quiero mandar a corte y regreso con eso. Gracias. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. Programa Cafeteando con la Salud con el doctor Vicente Alarcón Acosta. De nuevo, muchas gracias, doc, por tu tiempo. Ya son 7:23, 24 de la noche. Sabemos que el doctor es muy ocupado. De hecho, salió de una cirugía y se vino a atendernos, lo cual aprecio muchísimo. El doctor en determinado momento me decía, oye, espérame, me cambio. No, tú eres un cirujano y este es tu uniforme, ¿no? Entonces, de verdad, doctor, muchas gracias. En el primer segmento hablábamos de la vocación y con eso quiero regresar. Doctor, yo sé que tú participas en una fundación además. Sí, fíjate que tuve la fortuna que regresando de mi entrenamiento en Japón, pues todo el mundo cree que, ¿no?, después de los diplomas y tantos estudios y demás, bueno, pues la gente está esperando porque lo atendamos, ¿no? Y bueno, llegando a la realidad de la medicina en México no es así. Y tuve mucho tiempo disponible para acercarme a los que fueron mis maestros en su momento en el internado y en la carrera. Y estaba empezando un programa de cirugía extramuros, que es atender a pacientes de escasos recursos en su población y llevarle todo lo que tenemos en las grandes ciudades de México en cuanto a tecnología y en cuanto a adiestramiento a médicos capacitados en esa nueva tecnología, llevárselos a ellos, ¿no? Que estén disponibles cosas extremadamente caras que desgraciadamente nunca hubieran podido acceder por costos, y llevárselos a su comunidad. Y así llevamos 12 años yendo a la comunidad de Arriaga, Chiapas, en donde operamos en una semana alrededor de 150, 160 cirugías
de todo lo que es nuestra especialidad, ¿no? Y bueno, son campesinos, es gente que además le favorece mucho más toda la tecnología, porque en lugar de estar 7 días de incapacidad pueden estar 3 o 4, lo que implica que pueden regresar a trabajar y regresar a proveer para sus familias, ¿no? Entonces, a raíz de eso, organizamos una fundación, la Fundación Cura, Cirujanos Unidos Realizando Altruismo, para poder procurar recursos y que las industrias, los laboratorios y demás nos apoyen. Nosotros lo que donamos es nuestro conocimiento, nuestro tiempo, y la gente, bueno, pues toda la gente que nos apoya hace posible que todos los años vayamos una semana a apoyar a estas personas. Quiero retomar la parte del auditorio en la Unión Americana, y ellos no me dejaban mentir, doctor. En la Unión Americana hay una cultura de la ayuda, del altruismo verdaderamente fuerte, cosa que en México lamentablemente no tenemos. Me sorprende escuchar que un doctor como tú, tan reconocido con posgrados en Japón, en Estados Unidos, dones tu tiempo, dones tu trabajo, además te desplaces a Chiapas, porque estamos en la Ciudad de México. A los televidentes que nos ven fuera de México, Chiapas no está cerca de la Ciudad de México. Estamos hablando de estados diferentes, estamos hablando de un vuelo en avión de 2 horas, 2 horas y media, y además llegas a Chiapas y no estás en la capital, te mueves hacia un poblado. ¿Cuánto es en autobús? Nos vamos en unas camionetas que, bueno, la historia ahí te podría decir muy simpática. Al principio eran pick-ups donde poníamos sillas de estas blancas y nos llevaban en una carretera que son unas curvas que se llama La Sepultura. Entonces es sumamente peligrosa. Ya incluso la quitaron, afortunadamente. En todo este tiempo construyeron unos puentes para evitar esa área, pero nos llevamos como 2 horas y media en llegar al poblado, en donde nosotros llevamos todo, y llevamos el laparoscopio, los instrumentos, el material quirúrgico, medicamentos, porque esa gente, si yo le doy la receta de lo que se lo va a tomar y no le doy el medicamento, no se lo va a tomar, porque no tiene acceso a ello. Entonces son más o menos como 6 horas de viaje para llegar al sitio donde vamos a operar. ¿Y cómo operando? ¿Llegan a un hospital? Es el Hospital de Salubridad, de ahí de la comunidad de Arriaga, que prácticamente está cerrado para nosotros durante esa semana porque lo ocupamos todo, ¿no? O sea, 160 cirugías, hacemos alrededor de 25 cirugías diarias. Entonces el hospital se llena diario y tenemos que estar egresando a los pacientes para poder seguir con la programación que tenemos. ¿Y las instalaciones son decentes? Desgraciadamente, ¿no? Con muchísimas deficiencias, no nada más tecnológicas, porque esas hasta las podemos suplir con todo lo que nosotros llevamos de tecnología, que hay gente que nos dona o dinero para rentarlas, o a veces conseguimos que el equipo nos lo done, ¿no? Por ese tiempo, ese lapso de tiempo, pero hay condiciones que no podemos ver, como las goteras, ¿no? Me ha tocado estar en cirugías poniendo el hombro para que la gota caiga hacia atrás y no al lugar en donde estamos nosotros operando, ¿no? Entonces hay mucho que hacer, desgraciadamente, pero bueno, pues estamos poniendo nuestro granito de arena. Entonces quiero invitar a las personas que nos están haciendo el favor de ver este programa, a que hagan una reflexión, sobre todo aquellos que están en Estados Unidos. Imagínense lo que es por un momento estar operando en condiciones en las que tienes que poner la espalda para que la gota no caiga en la herida. Eso es México. Aquellas personas que nos están viendo de segunda, tercera, cuarta generación de inmigrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos, de verdad, señores, esto es México, ¿no? Y a lo mejor a ustedes les toca poner su granito de arena para que eso empiece a cambiar. La verdad, te agradezco, muchas gracias por lo que estás haciendo por México, por Chiapas, doctor. Y quiero invitar a nuestros amigos a que en este número se pongan en contacto con el doctor y puedan encontrar la forma de donar o apoyar a esta fundación, porque como están escuchando, operan 25 personas durante un lapso de una semana, todos los días, en condiciones precarias. Vamos a regresarle a México un poquito de lo que nos ha dado. Yo los invito a que hagamos un poquito lo que hacen los americanos, esa cultura de apoyo en la comunidad en beneficio de México. Ahorita está saliendo sobre la marcha, la verdad es que no es algo que tuviéramos previsto, pero verdaderamente toca fibras muy sensibles de mi corazón. Y de verdad muchas gracias, doctor, porque creo que poca gente hace lo que tú haces. En México todavía hay mucha población que solo ve por ellos, no existe esa cultura como en Estados Unidos, y los entiendo. Aquí a veces están más preocupados por comer o por encontrar un techo que por apoyar. Muchachos,
jóvenes, adultos, señores de la tercera edad que nos están viendo, senior citizens que nos están viendo en este momento, de verdad los invito a que den una aportación chiquita, lo que les permita su bolsillo, pero ayudemos a que esta próxima caravana que van a hacer, pues ya no sean condiciones tan precarias, o por lo menos tengan un poquito de más soporte económico. ¿Cuándo es la próxima visita a Chiapas? La siguiente visita es a finales de septiembre, Okay. en donde vamos a operar aproximadamente, hasta ahorita hay 135 pacientes, y los pacientes del programa de obesidad, que lleva no 12 años, lleva 4 años, pero bueno, son cirugías extremadamente caras y que también necesitamos de su apoyo. ¿Te pueden hacer donaciones desde Estados Unidos? Sí, claro que sí, desde la página de internet que van a ver en este momento en sus pantallas. Ahí pueden ingresar para que conozcan la fundación, quiénes somos, a dónde vamos, qué es lo que hacemos, y también nos puedan hacer el favor de apoyarnos. Eso que están cuidando para hacer donación en su comunidad, los invito a que esta vez lo hagan en sus raíces, en su raza, en México. Ustedes y yo sabemos que es deducible, y ustedes y yo sabemos que le va a ayudar en sus taxes. Denle un poquito, una ayudadita a Chiapas, una ayudadita al doctor. Y de nuevo, muchas gracias, y cambiamos de tema porque ya nos estamos alargando mucho con el tema de vocación. Me queda claro que estoy sentado con un hombre que tiene una vocación de servicio, una vocación de salud, y que además es un profesional, porque yo, que estoy en México, lo he constatado. A ver, hemos platicado del por qué estudiaste medicina. Ahora háblame un poquito de a lo que te has enfrentado. ¿En algún momento llegaste a titubear durante tu carrera? ¿En algún momento dijiste, esto no es para mí? ¿En algún momento algún paciente grave te quiso desbalancear y desistir del camino que llevabas? Mira, ¿O todo ha sido bien sobre hojuelas? No, yo creo que el que te diga eso te está mintiendo, ¿no? Yo no conozco a uno de todos los compañeros que tuvimos, además, que durante el periodo de la carrera no haya titubeado y haya dicho, sabes que hasta aquí llegué, ya no quiero más de esto, y pues estuvimos a punto de colgar los tenis. Son momentos muy difíciles, estás con un cansancio físico, psicológico, emocional durante mucho tiempo, periodos prolongados, sobre todo en el internado, por ejemplo, en donde, como comentabas hace rato, eres el hilo más delgadito donde hay. Nosotros decíamos que éramos seres de charco, no tienes derecho a nada, no tienes derecho a comer, a dormir, a ir al baño, a nada más que hacer trabajo, y el trabajo menos agradable dentro de la carrera, ¿no? Entonces, son momentos muy difíciles, y que por lo menos en una ocasión yo siento que todos tuvimos ese titubeo. Sin duda no soy la excepción. Yo tuve 2 momentos en el internado y uno antes de irme al servicio social, en donde estuve a punto de decir, o bueno, más bien me decía yo, ¿qué estoy haciendo aquí si tengo lo otro que habíamos platicado, ¿no? O sea, si ahorita dejo todo y empiezo la carrera, de todas maneras voy a acabar antes, y voy a seguir teniendo eso que ya está puesto en la mesa. Afortunadamente, pues son momentos nada más de cansancio emocional, yo creo que es como lo definiría, pero pues que se quita en cuanto empiezas a ver todo lo que sí te gusta y empiezas a retomar tu pasión. Los gringos tienen mucho el concepto de true moment, que es el momento en el que algo que te está haciendo caer es opacado por un momento de determinación que te obliga a dar el salto, a ser más grande que la adversidad con la que te estás encontrando. Y también dicen que es el momento en el que te consolidas, en el que defines la madurez de tu profesión. ¿Tú tuviste ese momento? ¿En algún momento cuando estabas titubeando hubo algo que te hiciera decir, no, de aquí soy? No sé, ayudaste a algún paciente enfermo, algún familiar enfermo, algo que te llenó y dijiste, de aquí soy. Mira, yo creo que 2 momentos de los que me acuerdo ahorita es uno, cuando estaba yo titubeando si seguir o no, como por arte de magia, yo creo mucho en Dios, yo creo que fue un momento que Él me permitió ver. Uno de los residentes me permitió hacer un procedimiento que en teoría como interno no debería de hacer, pero ellos, pues viendo, ¿no?, tu trabajo y demás, te dan más o menos oportunidades, y me dejaron hacer un procedimiento quirúrgico que ahorita lo veo y es una cosa de nada, pero en ese momento para mí fue, yo ya era cirujano, ¿no? Entonces pues dije, no, pues sí, estoy loco, ¿cómo voy a dejar esto? Si esto es lo que quiero para el resto de mi vida, ¿no? Y un momento que en la residencia, que la residencia es el periodo más difícil que hay. El R1 es un verdadero infierno. Si lo haces en una institución de salud pública en México,
eres peor que el interno, porque el interno hace trabajo sin mucha responsabilidad. Tú haces trabajo con responsabilidad, pero el peor de todo, y la verdad es que el trato es muy difícil, ¿no? Entonces, en ese otro titubeo de los que mencionábamos hace rato, tuve la oportunidad de atender a un paciente, es en una institución de salud, paciente de escasos recursos. Estuvo muy grave el señor, y cuando salió de ahí, en el pasillo, todavía haz de cuenta que lo estoy viviendo, salió el señor, obviamente ahí no nos pagan nosotros como residentes, estamos en entrenamiento. La forma en que me dio las gracias, me tomó la mano, me dijo, doctor, muchas gracias, y se fue caminando a mí, cambió mi vida. Sin duda, ese fue su true moment del doctor Vicente Calderón. Señores, muy amena la charla, muy a gusto, de verdad muchas gracias, doctor. Están apareciendo en pantalla también los teléfonos del programa, los correos de contacto del programa. Queremos escucharlos, queremos saber qué piensan de este programa, si les está gustando, si no les está gustando, si les gustaría que agregáramos otras secciones. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con el doctor Vicente Alarcón Acosta. Gracias. Regresamos, seguimos en su programa Cafeteando con la Salud, con el doctor Vicente Alarcón Acosta. Nos está platicando de sus motivaciones a continuar en la carrera, de su vocación, de la ayuda altruista, de la donación, de su esfuerzo, de su trabajo, de su tiempo que hace por el bien de México. Pero ahora me gustaría platicar un poquito del lado sentimental. Doc, con todo ese trabajo, ¿en qué momento encontraste al amor de tu vida? Mucho después de todo lo que platicamos. No había forma de tener una relación estable como yo la quería, ¿no? En la residencia, que platicamos hace un momento, todos los que logramos entrar a esa institución, que es una institución muy peleada porque, ¿no?, el entrenamiento que te otorga, nada más había 6 plazas, concursamos cerca de 150 personas para esas 6 plazas, y todos teníamos una relación previa. Cuando llegamos ahí, a los 6 meses ninguno tenía relación. Entonces es o la carrera en ese momento o una relación. Entonces la verdad es que pues, mi pasión en ese momento era mi carrera. Me dediqué a estudiar, no me arrepiento ni tantito. Una, porque me permitió hacer muchas cosas, irme al extranjero, ganarme unas becas, que es mucho más sencillo porque te mueves a donde quieras, en el momento que quieras, sin muchas ataduras. Y eso me llevó a conocer el amor de mi vida, que es ahora mi esposa, que conocí después de un periodo regresando a Japón, que estaba hasta espiritualmente en un periodo así como encontrándome a mí mismo, y después de una visita que tuve con un padre que tuve la fortuna de atender desde el punto de vista quirúrgico, me invitó a un monasterio, hice una especie de introspección, o no sé, algo cambió dentro de mí, y a la semana conocí a la que es actualmente mi esposa y madre de mis 3 monstruitos. Muchas felicidades. ¿Y ella es doctora también? No, nada que ver. Ella se dedicó al medio financiero durante 16 años y ahora trabaja 3 veces más que yo. Oye, ¿y qué tan difícil es entender al médico? Guardias, operaciones a horas no habituales, emergencias. Tengo una anécdota también muy curiosa, porque al principio ella no tenía nada que ver, de hecho, según ella odiaba a los doctores. Entonces le costó mucho trabajo entender que me hablaran en la madrugada, que me tuviera que salir, que no sabe a qué hora llego, no sabe como yo le explicaba, sé a qué hora entro a una cirugía, pero no a qué hora salgo, porque hasta la más sencilla se puede volver algo muy complejo. Y algo que normalmente hacemos en media hora o 1 hora, pues se pueden volver 3, 4 o 5 las que sean necesarias. Entonces eso le costaba trabajo, hasta que un día
una noche me hablaron por teléfono y ella, pues no muy contenta, ya te vas a ir otra vez y no sé qué, y resulta que era su papá el que estaba en paz descanse. Entonces, en ese momento ella entendió perfecto, así como era su papá, en ese momento había el papá o la mamá o el hijo de alguien, ¿no?, que necesitaba que lo ayudáramos. Fíjate que de eso se trata este programa. Es muy importante que nuestros amigos, cuando toman la decisión, ya sean extranjeros que vienen a México o mexicanos que nos estén viendo buscando una opción médica, para mí es muy importante que vean también al ser humano, ¿no? Que vean que detrás de ese doctor hay un lado humano, o que bien elijan a un doctor que, como el doctor nos está mostrando vocación, nos está mostrando profesionalismo y un interés real. La comparación que el doctor hace entre el papá de mi señora junto con mis pacientes, no sé cuántos psicólogos nos estén viendo detrás ahorita o cuántos expertos en este rollo de la comunicación nos estén viendo, pero hay materias donde platicamos de aquellos comparativos que hacemos en la carrera, sobre todo en la parte de comunicación. El doctor está poniendo como equivalente a sus pacientes al grado del papá de su esposa. Hay nada más, para que vean las manos, los pacientes del doctor en manos de quien se encuentran. La verdad, doctor, te felicito. Yo creo que pocos doctores tienen esa vocación que estás mostrando y además ese profesionalismo. Pero a ver, quiero entrar un poquito al rollo que también a mí me interesa mucho, por obvias razones. ¿Por qué obesidad, doctor? El doctor tiene 3 especialidades, ¿no, doctor? A ver, platícanos cuáles son. Bueno, la primera es cirugía general, después hice un posgrado en cirugía gástrica y como tal cirugía laparoscópica en Estados Unidos. La cirugía gástrica fue en Japón y luego hice endoscopía gastrointestinal en el Hospital Central Militar. Y el giro que es dentro de la misma especialidad de enfocarnos a la obesidad es básicamente porque tengo 2 familiares muy cercanos que tienen este problema. Desafortunadamente, como siempre sucede, en casa del herrero a sabón de palo, es muy difícil que puedas entablar una comunicación real como la tengo con los pacientes en el consultorio. Generalmente no es escuchado el consejo, está visto incluso a veces como una agresión. Entonces me empecé a poner a estudiar este problema tan complejo y tan grande que existe a nivel mundial, y de ahí derivó empezar a tratar a los pacientes, empezar a ayudar a esas personas, porque sé que es un problema que amerita de ayuda. No puede el paciente solo resolver su problema de obesidad, necesita muchísimo apoyo, mucha ayuda, un equipo profesional multidisciplinario para ayudarlo a salir adelante de esto. A ver, Doc, estamos ahorita con una gran audiencia en la Unión Americana. En Estados Unidos existe el hábito, a ver, te platico mi experiencia. Estamos en Wisconsin, los que nos estén viendo en Wisconsin saben de lo que estoy hablando. 7 meses de nieve, 7 meses de frío, de tu trabajo a tu casa, de tu casa a tu trabajo. De repente el jueves o el martes te vas, o el lunes te vas a ver el partido del Monday Night Football, te echas una cerveza con tus cuates y de regreso a tu sillón en tu casa. Es verdaderamente difícil el cuidarte, porque además no te ayudan los restaurantes. Tienes a la mano McDonald's, tienes a la mano restaurantes mexicanos con una verdadera cantidad de tacos sabrosísimos, pero todos engordan, ¿no? Tienes la sopa de tortilla, tienes el pan, tienes las pizzas, no hay una variedad nutritiva. Vamos, me atrevería a decir que es atacado comer saludable. Eso en Estados Unidos. En México, creces en la primaria, vas saliendo de la primaria, llegó tu mamá por ti, la torta del tamal y el atole y las quesadillas entre una cita y otra, y si te dedicas a las ventas, pues ya hasta tienes ubicados dónde están los puestos de tacos que son los sabrosos. Y luego llegas a casa y además comes, ¿no? O te vas a comer con los del trabajo y luego sales y te echas tu cafecito, tu refresquito, tus tacos otra vez. ¿En qué momento no cuadra el entorno social del mundo, hablando de Estados Unidos, México, con el ser saludable? En el momento que caemos en ese juego, porque es difícil, sin duda es muy difícil, con todo lo que acabas de platicar, parece imposible, pero no lo es, ¿no? Y por eso existe gente que a pesar de todo eso, busca esos momentos. Y tú me dices, es que sale caro comer saludable, sale más caro ser obeso porque
vas a pagar una sobreprima en el seguro, porque vas a ser diabético dentro de muy poco, es cuestión de tiempo, vas a ser hipertenso, y todo eso va a requerir tratamiento. Va a requerir tratamiento médico, va a requerir pastillas, va a requerir seguimiento, y eso cuesta. Entonces nada más es enfocar tus prioridades, en dónde quieres estar y cómo quieres vivir, porque el problema de la obesidad no es ahorita, te cobra la factura mucho tiempo después. Eso es lo que no alcanzamos a percibir en el momento en donde nos estamos privando, por ejemplo, de esos tacos, ¿no? Que sí son muy ricos, son sabrosos y no están prohibidos, pero no diario. Entonces podemos tener buenos hábitos, aunque es más difícil, pero sí se puede. Ahora, entiendo que la obesidad la catalogan en diferentes etapas. Llega un momento en el que la única solución es una operación. Es correcto. ¿Sí? ¿Sí es así, Doc? Mira, la obesidad, como está universalmente aceptado, está por el índice de masa corporal, Ajá. que es más allá de 30, se considera obesidad. Okay. Por abajo es de 20 a 25 normal, 25 a 30 sobrepeso, por arriba de 30 es obesidad. Por arriba de 35, con alguna de las enfermedades que están asociadas directamente a la obesidad, Uh-huh. ya es obesidad mórbida. O 40, aunque en teoría esté sano. Okay. 35 con enfermedad o 40 ya son indicaciones de cirugía. ¿Por qué? Porque estadísticamente está comprobado que menos del 2% de esas personas van a lograr disminuir su peso a un nivel saludable y mantenerlo en el largo plazo, que eso es lo que nos interesa. Uh-huh. Porque muchas personas seguramente lo han intentado y lo han logrado, el problema es que no se mantienen en ese peso saludable. Entonces, por eso sabemos que las opciones quirúrgicas que existen en la actualidad y que está muy estudiado son las que en el largo plazo van a ser duraderas. También he escuchado hablar de personas que son tan obesas que tampoco se pueden operar. Sí. De hecho, hubo uno muy sonado de una mujer el año pasado de Londres, Reino Unido, no sé si tú supiste, que era muy gorda, la meten a operación, adelgaza y cae en la anorexia. Después de haber sido extremadamente gorda, cae en la anorexia, ya no quiso comer nada y se muere a los 3 meses. Hay otro caso muy sonado en México, que es de un regio de Monterrey, de Manuel, que también entiendo que logra llegar hasta cierto, baja 100, 120 kilos. Ahí se estaciona y se le vienen una serie de complicaciones terribles. ¿Qué tan peligroso es entonces la cirugía? ¿Es recomendable o no es recomendable? Definitivamente es recomendable porque no es que sea un procedimiento inocuo, sí tiene riesgos, pero salir a la calle tiene un riesgo, o sea, nos puede atropellar un coche, ¿no? Claro. Pero lo que sí es un hecho es que la obesidad en el largo plazo va a tener consecuencias. Hay estadísticas aceptadas mundialmente en donde son 10 o 15 años menos la expectativa de vida del paciente obeso. Entonces eso es un hecho. Ahora, los riesgos que existen, si estás en un equipo profesional multidisciplinario, los vas a minimizar. ¿Y cómo? Con un tratamiento preoperatorio. Vas a ir en tus mejores condiciones a quirófano, lo que va a minimizar los riesgos. No los eliminas, pero no los eliminas en ningún procedimiento, ¿no? Entonces la idea es llevarte con mucho menos riesgos para que la cirugía sea un éxito y entonces los riesgos de la obesidad en el largo plazo los eliminas. Esta es una charla de café. El concepto de este programa es precisamente acercarnos al doctor desde un punto de vista más humano, romper un poquito esa barrera que se crea entre el paciente y el médico, y por eso me voy a atrever a comentar otro caso personal. Yo empiezo a padecer del corazón por obesidad. Me acerco con el doctor me refiere con un nutriólogo. El nutriólogo me da la dieta de toda la vida y hacer ejercicio. Y a mí se me ocurre decirle, oye, ¿y por qué no me mandas con el psicólogo? Y la respuesta de la nutrióloga, una nutrióloga también de buen nivel, fue, todavía no lo necesitas. Cuando yo te conozco, y por eso eres mi primer invitado además, me gustó mucho el profesionalismo con el que estás tomando el tema. En tu equipo no solo tienes una nutrióloga, sino también tienes una psicóloga. Tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron a tu psicóloga, bueno, a la psicóloga que está en tu equipo, y ella habla que la obesidad no solo es un problema físico, sino también es un problema emocional, ¿no? Es correcto. ¿Qué te motiva, doctor, a crear este equipo que está bajo la sombrilla de EgoCenter? ¿EgoCenter es el nombre? EgoCenter. EgoCenter. ¿Y qué te hace romper esquemas en México
incluir una psicóloga dentro de tu equipo. Y no te da, y perdón, y aquí aprovecho y te hago otra pregunta, ¿no te da miedo que alguien diga, oye, yo no estoy loco? Mira, afortunadamente ese concepto de la ayuda psicológica ha cambiado, ¿no? Con el paso de los años, las nuevas generaciones ya sabemos que no tienes que ir al psicólogo solo cuando estás loco, ¿no? Hay algunos problemas emocionales que necesitan de apoyo, y así como el páncreas cuando en los diabéticos no funciona, pues vas con el internista para que te ayude a controlar el azúcar. Pues hay problemas emocionales, ansiedad, depresión, ira, hay muchas cosas que no sabemos controlar nosotros mismos, y cuando lo reflejamos con un profesional es mucho más fácil, primero, que lo identifiquemos, y si lo tenemos identificado es mucho más fácil atacar. Entonces, la obesidad es un problema multifactorial, no es una sola cosa, está relacionado con el alimento, pero la relación que tiene el paciente obeso con el alimento depende también de cuestiones emocionales. Y eso, si lo atacamos desde la raíz, que es el problema emocional, es mucho más fácil que en el futuro, en el largo plazo, tengamos el efecto que queremos. Okay. ¿Y cómo han tomado tus pacientes el tema de tener que venir no solo con un nutriólogo, sino también con un psicólogo? Afortunadamente muy bien. Yo creo que eso depende mucho de cómo se lo planteas al paciente. Si tú le explicas que es por su bien, que le explicas el por qué lo estás haciendo, lo toman bastante bien. La verdad es que nosotros, si el paciente no acepta esto, le pedimos que busque a alguien más, porque para operar no soy nada más un técnico, ¿no? Si vienen conmigo como especialista, les tengo que ofrecer lo que sé que funciona, no nada más venderles una cirugía, porque no es lo que hacemos nosotros. EgoCenter, ¿qué es? ¿Qué es EgoCenter? Es un centro multidisciplinario para la atención de enfermedades digestivas, y en particular de la obesidad mórbida, en donde podemos atender a pacientes con sobrepeso porque tenemos la facultad por este equipo multidisciplinario. Si el paciente no requiere cirugía, no lo vamos a operar, pero tenemos cómo ofrecerle el apoyo emocional y apoyo nutricional. Si requiere de cirugía, lo podemos operar, pero además le vamos a dar las herramientas necesarias para que a largo plazo esto sea un éxito. Tenemos más o menos año y medio trabajando con médicos. En Grupo Andreu, en la división Andreu Mercadotecnia, que es quien hace posible este canal de transmisión de televisión por internet. Durante ese año y medio ha cambiado mi percepción del doctor. Al inicio del programa comentaba yo que nuestros papás, nuestros abuelitos, nos inculcaban la imagen del doctor como el Dios todopoderoso que nos va a curar. Recuerdo mucho al doctor Razú, que en paz descanse, que era mi doctor cuando tenía 5 años, y mi mamá, desde que llegaba al consultorio del doctor, ya ella decía que yo estaba curado. Si el doctor decía que yo no necesitaba que me cosieran y me había descalabrado, no me cosían. Ahora, cuando me acerco al mercado médico y les empezamos a trabajar sus campañas de mercadotecnia en línea, pues encontramos doctores a los que he tenido que decirles: no te trabajo. Y entra ya una cuestión ética, porque me estoy dando cuenta que una, no es profesional; dos, dentro de la charla nos hemos encontrado doctores a los que les interesa única y exclusivamente conseguir cirugías y operar y operar y operar y operar. En tu caso, recibes al enfermo de obesidad y no te vas por la cirugía de inmediato. Tú buscas primero qué es lo que más le conviene de acuerdo a su salud, ¿no? Y dentro de la obesidad, además, si determinas el hacerle la cirugía, hay 4 procedimientos diferentes. Así es. ¿Cierto? De eso quiero que platiquemos ahorita. Vamos a un corte y regresamos con el doctor Vicente Alarcón Acosta. Come on.
Estamos de regreso, estamos con el doctor Vicente Alarcón Acosta en este su programa, Cafeteando con la Salud, nuestro primer programa de este canal de televisión por internet, saludybienestar.tv. Doc, nos quedamos hace un rato platicando del momento en el que evalúas qué paciente verdaderamente necesita la operación, qué paciente no. Hablamos de la obesidad, operación de obesidad, cirugía de obesidad. Pero yo también sé que dentro de esa cirugía existen 4 tipos de cirugías, valga la redundancia. ¿Nos puedes platicar un poquito de ellas? Claro, mira, en general los dividimos en dos: el procedimiento endoscópico, que es ambulatorio y demás, que es la colocación de un balón intragástrico, y los procedimientos quirúrgicos, que ahorita los desmenuzamos. El balón intragástrico en la actualidad tiene básicamente 2 indicaciones, y es en los extremos, en lo que es el sobrepeso o la obesidad grado 1, y en lo que es el superobeso, el que para llevarlo a la cirugía, que comentabas hace rato, es demasiado el riesgo, y lo que queremos es minimizar sus riesgos. Sabemos que vamos a llegar a la cirugía, pero lo queremos llevar con el menor riesgo posible. Es el procedimiento endoscópico. Y todos los quirúrgicos, que están divididos básicamente en 2 grupos: los restrictivos, en donde lo único que hacemos es disminuir la capacidad que tiene la persona de ingerir alimento, y los mixtos, en donde además de disminuir esa capacidad de ingerir alimento en volumen, creamos una mala absorción. Ese es el bypass. Todos los demás, que son la banda gástrica, la manga gástrica y en la actualidad la aplicatura, son procedimientos meramente restrictivos. En la banda gástrica, que es un procedimiento que tuvo un boom hace aproximadamente unos 10 años, es una cirugía muy sencilla, en donde las complicaciones en realidad son en el largo plazo. Por eso es que incluso en Europa ahorita está cayendo en desuso, porque ya estamos viendo todo lo que pasa después con la colocación de la banda gástrica, que es un procedimiento que pudiera tener ciertas indicaciones muy particulares en pacientes de alto riesgo y demás, pero en la actualidad yo en lo personal ya no la recomiendo. Los otros 2, la aplicatura, que es lo más reciente, que es una semejanza a la manga gástrica, en donde en la manga cortamos el estómago y lo sacamos. En la aplicatura lo único que hacemos es que lo envolvemos dentro de sí mismo, creando una apariencia muy semejante por fuera del estómago, pero el estómago está dentro de sí mismo, ocupando parte del estómago, que tiene una perspectiva muy buena, ¿no? Es algo que se está revisando, no tiene mucho tiempo, no tenemos el seguimiento a largo plazo de estos pacientes, pero tiene una muy buena aceptación porque los resultados están siendo sorprendentes. Y el bypass, que es la cirugía que le llamamos el estándar de oro, es contra la cual comparamos todos los procedimientos, básicamente por 2 razones. Una es la que mayor tiempo tiene haciéndose, desde antes del advenimiento de la cirugía laparoscópica ya se realizaba este procedimiento, y la otra es porque es la que mejor porcentaje de exceso de peso perdido tiene en el largo plazo. Existen algunas otras, como el switch duodenal y demás, que son cirugías mucho más complejas, con muy pocas indicaciones, que se realizan en centros de referencia para tratar algunas otras condiciones y que secundariamente están tratando la obesidad. De estos procedimientos, entiendo que no hay un estándar y que cada paciente es individual y a alguno le quedará mejor un procedimiento que otro, pero ¿cuál es el que más te gusta hacer o cuál es el que más recomiendas? Híjole, es muy difícil decir el que más recomiendo, porque como bien dices, es un traje a la medida. Yo no puedo decirle a un paciente. De hecho, a los pacientes cuando llegan, yo les digo cuál es su mejor opción. Puede ser que para un paciente en particular su mejor opción es el bypass, sin embargo no es la única. Si el paciente, por razones, por creencias, por lo que él decida, no quiere hacerse el bypass, no es la única opción. Le podemos hacer una manga, le podemos hacer una aplicatura, ¿no? Entonces, damos la recomendación de cuál es lo mejor que aplica desde las condiciones clínicas y médicas que nosotros vemos en el paciente, pero finalmente el paciente es el que se va a someter a la cirugía. Él tiene todo el derecho de decidir qué es lo que se va a hacer. A ver, el programa, durante el programa hemos platicado el tema de los costos, el tema de que nuestros amigos de la Unión Americana se vengan a operar a México. ¿Qué tan caro es un procedimiento de estos? Infinitamente más barato que en Estados Unidos. Definitivamente es un procedimiento caro
porque usamos mucha tecnología que importamos. Todas las engrapadoras son importadas y son además puestas en el hospital, que el hospital pues también le gana sobre algo que ya de por sí es caro, ¿no? Entonces eso es lo que encarece un poquito el tratamiento, pero sin duda es mucho más barato que en Estados Unidos, porque los costos de la infraestructura en Estados Unidos, por cómo está estructurado el sistema de salud y demás, son mucho mayores. Entonces estamos hablando que de una manga gástrica, por ejemplo, son aproximadamente 150,000 pesos. En dólares ahorita estaríamos hablando que son como que $11,000, 11,000, más o menos. Y de un bypass serían alrededor de unos $13,000, ¿no? Si lo comparan con la última vez que fueron al doctor, la última vez que dieron a luz, estoy seguro que, bueno, estos costos son de risa, además con el beneficio que van a obtener. Pero te pregunto algo, Doc, si nos está viendo alguien del extranjero y viene a México, ¿cuánto tiempo tiene que quedarse en México para que tú determines qué cirugía es la más óptima para él y para que además realices el procedimiento? ¿Cuánto le lleva de que él toma la decisión, viene a México y regresa ya a operar? Mira, eso depende mucho de la comunicación que tengamos previamente. Hemos tenido pacientes extranjeros que vienen con nosotros y lo que hacemos es que todo el preoperatorio lo adelantamos por internet. Okay. Le solicitamos laboratorios, cosas que pueden hacer allá sin tener que desplazarse para ir adelantando tiempos. Hacemos una valoración, tenemos entrevistas por internet, ahora con Skype, y llegamos a una conclusión de cuál va a ser el procedimiento al que se va a someter. Y sobre ese vamos trabajando. Entonces su estancia aquí en México puede ser mucho más reducida. Estamos hablando que obviamente depende de las condiciones del paciente, pero alrededor de unos 7 a 10 días es algo que generalmente los pacientes que vienen a visitar a alguien o vienen regresando porque viven allá por alguna otra condición, aprovechan para hacer sus visitas, sus vacaciones y demás, y se quedan aquí incluso más tiempo, aunque no sea por indicación médica. ¿Y el seguimiento lo pueden hacer por Skype también? Es correcto, el seguimiento ya tenemos nosotros implantado un programa de seguimiento nutricional y psicológico a través de Skype, que es parte del paquete que nosotros les ofrecemos a los pacientes. Todo bajo la sombrilla de Vocenter. Es correcto. Muy bien, pues muy interesante, Doc. La verdad es que muy agradable la charla, el lado humano, el lado científico, el lado técnico. ¿Algo más que quieras agregar, Doc? Estamos corriendo fuera de tiempo. Pues mira, nada más agradecerte la oportunidad de estar aquí con ustedes, que bueno, pues Andreu Marketing ha apoyado a Vocenter y el profesionalismo que han demostrado en lo que ustedes hacen, pues también vale la pena resaltarlo. Y bueno, pues me da mucho gusto que estés ofreciéndole una oportunidad distinta a nuestros paisanos que por alguna razón están lejos de México y que sé que están teniendo problemas allá en cuestiones de salud. Yo hice uno de mis posgrados allá. El sistema de salud es muy bueno, pero también tiene muchas deficiencias o tiene muchos problemas, ¿no? Son demasiado, como decías, demasiado técnicos. La clínica ya no existe mucho y es todo estudios, y si el estudio dice que no, entonces es no. Hay algo que quisiera comentar abriendo un paréntesis. Cuando hablamos clínica, no nos referimos a que no existe una clínica, nos referimos a que no existe eso tradicional en México, que llegas con el doctor, le das tus síntomas y el doctor te prescribe. Eso en Estados Unidos no existe como tal. Para llegar a eso hay que hacer muchos estudios, te lo digo con conocimiento de causa, yo lo vivo. Doc, de verdad te agradezco. Quiero hacer dos cosas al término de nuestro programa. Vamos a correrles un video. A partir de que terminemos el programa, vamos a correrles un video de lo que es Fundación Cura. Quiero retomar eso, quiero volverlos a invitar a que por favor le regresen un poquito a México, de todo lo que México les ha dado. Apoyen esta causa con un granito de arena, entre muchos, pues ya se logra el viaje. Creo que necesitas cierto presupuesto para tus viajes. Está calculado que alrededor de una semana quirúrgica son alrededor de 2.5 millones de pesos. Entonces vamos a poner fotos, el doctor ya nos dio material, ya lo editamos, vamos a poner fotos de las condiciones de la cirugía. Es verdaderamente impactante ver cómo están operando los doctores, en qué condiciones, dónde están en lista de espera los pacientes, sentados afuera en una banca con su suero para que los operen. Hay imágenes un poquito agresivas, pero vale la pena que las vean, porque si no fuera por los doctores que toman ese avión y hacen ese recorrido en tierra,
Nadie opera a estas personas. Ellos no tienen los recursos económicos para poderlo hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a poner todos los datos del doctor y vamos a dar unos enlaces para que puedan ver algunos de sus videos. El doctor ha grabado algunos capítulos de una temporada que tiene en YouTube, aprovechando las bondades de la tecnología, para que conozcan un poquito más de su trabajo, testimoniales de su trabajo. Y les repito, doctores que estamos invitando a este programa son doctores que después de 1 año y medio de estar metidos en la comunidad médica, sabemos que son de confianza, son de fiar y además son seres humanos. Eso es una filosofía de vida. La parte humana no la podemos perder de vista. No todo es dinero ni es material en esta tierra. Doc, muchas gracias. El doctor Vicente Alarcón Acosta. Y despídete de nuestros amigos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y si en algo podemos ayudarles, por favor, no duden en comunicarse. Gracias.